Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Hola, buenas tardes, señoras y señores. Comienza un nuevo programa de Una tarde con Juan. Una tarde que hoy abordaremos el tema del fútbol, pero que próximamente, en septiembre, volveremos con otros homenajes, al igual que le hicimos en el año pasado a Valero Núñez Cano, aquel homenaje que gustó tantísimo. Vamos a hacer otro homenaje, aparte que nos han propuesto temas como que repasemos los carnavales del comienzo, cuando los cubatas atacan, etcétera, etcétera. Después nos han propuesto otro tema que se llama Del rosa al amarillo, porque son los niños que están triunfando ahora por ahí, desde el CAPE, el PADE, los coros estos infantiles, a los que triunfaron en su época, la gente joven y eso. Bien, pero eso será más adelante. Hoy toca hablar de fútbol. Y para hablar de fútbol, pero de una época en concreto, es decir, desde el 68 hasta el 88, que son 20 años. Hubo un programa, cuando hacíamos aquellos programas de Parece que fue ayer, que también abordamos el tema de fútbol, que estos señores que estuvieron bien aquí, en aquella época estuvimos hablando de la época de Valero, de Diestre, Vizcaíno, pero solamente nos centramos en esa época, no ahora, queremos abarcar más, porque ha habido un acontecimiento en Villafranca que ha dado mucho que hablar por lo bien que ha estado y por la cantidad de gente que ha congregado y que ya lo hemos visto en el informativo en su momento, que es una convivencia, una concentración, una comida de jugadores desde el 68 hasta el 88, 20 años que dieron mucho de sí. Para hablar de este tema tenemos a José Carrillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos a Valero Núñez. Hola. Bellón, buenas tardes. Y Antonio Pardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, José Carrillo de todo es conocidísimo. José Carrillo, aparte de haber estado toda la vida en el fútbol y seguirá, también llevó las escuelas deportivas municipales la parte del fútbol, ¿no? José, ¿cómo resumiríamos brevemente esos 20 años de fútbol? Pues después ya iremos desgranando, pero las palabras que para introducirnos al inicio del acto, cuando todos nos congregamos, creo que es el resultado de unos años que reflejan el sentimiento con que en esa época, que no digo que en otras no, que en esa época queda como un sello imborrable de esos jugadores que podemos decir, como tú has dicho, una época pues la verdadmente inolvidable. Bien, Valero, realmente la idea de organizar ese evento, eso fue tuya, ¿no? Porque según han comentado a todos los que hemos ido entrevistando en la fiesta y fuera de la fiesta, ¿por qué decidiste un día empezar a organizar eso? ¿Cómo se te ocurrió el tema? Bueno, fue fácil porque anterior a este evento, a este reencuentro que tuvimos, estuvimos 15 o 20 jugadores, entrenadores, José también estuvo con nosotros, tomándonos una cerveza en la Peña Flamenca, y a raíz de ahí dijimos, o comenté, ¿por qué no podemos hacer esto a nivel de todos los compañeros que están fuera, los que están dentro, y juntarnos un día tranquilamente y tomarnos una cerveza, que hace 20 años, que hace 30 años, que hace 40 años que no vemos a algunos compañeros,
y bueno, pues nos hicimos un grupito de 4 o 5, entre ellos José Carrillo y Antonio Pardo, también estuvieron acompañándonos para hacer el grupo. Esa comisión. Hicimos un grupo de WhatsApp, nos juntábamos de vez en cuando, íbamos viendo cositas, íbamos tal, y bueno, pues así fue. Bien, después analizaremos la fiesta, Vale. y después ya nos comenta cómo Vale. las reuniones y todo. Y después también está Antonio Pardo, que Antonio Pardo, para mí, dentro de que conozco poco el fútbol, me resulta curioso porque es una persona que estaría en una época del fútbol, pero que siempre que hay un evento del fútbol se le llama. Es el gran capitán. Se le llama porque era el gran capitán. Es que en el otro No, era- programa, en el otro programa que fue hace 4 o 5 años. No, Juan, es el gran capitán. Bueno, hace 4 o 5 años que fue el otro programa, que también estuviste tú aquí, también se hablaba de eso, que aunque no haya sido tan fiestero y tan eso como otros que han estado siempre en el candelero, porque a lo mejor estaban de fiesta después de que terminaron el fútbol, pero siempre se acuerdan de ti, ¿no? Sí. ¿Qué significa para ti el volverte a encontrar con todos estos compañeros? Bueno, vamos a ver, Juan, una gran satisfacción. El volverme a encontrar con compañeros que hacía tantísimo tiempo que no tomábamos una cerveza, eso ha sido una gran satisfacción. El haber sido capitán, como dice Valero, gran capitán, eso ha sido un orgullo para mí. Un orgullo para mí haber liderado, entre comillas, ese grupo tan fantástico de jugadores, pero lo más importante, de personas que eran, unas personas maravillosas. Bien, vamos a empezar ya de lleno. Aquí tenemos muchas historias, evidentemente. José Carrillo, pues lógicamente, igual que ha escrito el libro Vergara, que habla de toda su vida, tú tienes que escribir otro, y nosotros lo tenemos que conocer y desgranarlo aquí, porque la memoria es implacable, vamos, en todos los aspectos. Y también Puchade, que falta aquí para Puchade, que también nos habló de los inicios del fútbol aquí en Villafranca, de parte de la Liga San Fernando, etcétera, etcétera. Da para mucho tiempo, da para una serie, si queremos, pero hemos hecho algunos cortes y con él nos fuimos al campo de fútbol, el campo nuevo de fútbol, para hablar un poco sobre el tema este. Entonces, vamos a ver unas imágenes de él, el primer corte, para después, si tenemos que analizar algo, y si no, después ya presentamos el segundo corte. Vemos a Manuel Fuente Puchade. Puchade, ¿por qué lo de Puchade? Por lo de Puchade es por un jugador muy importante que hubo en España ya por los años 50, y este hombre fue internacional, formaba una línea media con Gonzalo III, y bueno, aquí había un viejete que el hombre le gustaba mucho el Valencia, yo era rubio, al parecer, no me acuerdo bien. Porque ya hace muchos años. Yo era trotón, todo el terreno, bueno, era mío prácticamente, y entonces me decía Puchade. Pero vamos a empezar nosotros, de la historia nuestra que nos trae entre manos, vamos a empezar desde el 68 hasta el 88, que es lo que estamos celebrando, pero antes, ¿qué era lo que había? Porque aunque hubiera unos años de parón, pero como tú jugabas, yo jugué, ¿qué era lo que había antes en Villafranca? Coméntanos la historia anterior al 68. Empecé de recoger pelotas en el campo de la Nacional 630. ¿Con qué edad? Pues tenía 10 años. Resulta que el recoger pelotas era muy difícil, no son los de ahora, porque en aquel campo había unos trigos enormes alrededor del campo, y las pelotas salían, había que buscarlas. Había veces que había pocos balones, algunas veces uno, y si no lo buscaba se acababa el fútbol. Pero bueno, yo no tenía un céntimo para entrar, que entonces nos que valiera mucho el fútbol, pero no lo tenía. Teníamos la suerte de que esas carreteras tenían árboles, llegaban hasta de San Isidro para arriba, y entonces en la puerta del campo nos subíamos en los árboles. Pero yo aproveché lo de recoger pelota, y un día Mancera, que en paz descanse, Manolo Mancera. Sí, jugador del Villafranca, hablando con Luisín, otro jugador del Villafranca, dicen, hombre, esto no puede ser. Dice, vamos a hacer una puerta detrás de las porterías, que es donde más salía el balón, y dice, porque si no, es que no le da tiempo. Y además salimos nosotros también, le ayudamos a... Eso fue el misterio de tener 2 puertas. Bueno, para raíz de ahí yo jugué en el Villafranca hasta el año 59, 58, 59. Tuve un lazo porque estuve en el servicio militar, y bueno, ahí jugué allí, en el cuartel, como es natural.
Pero luego cuando vine me incorporé en el Villafranca de la Nacional 630. Aquel campo, creo yo, y no lo tengo bien, se inauguró en el 45 más o menos, por esa fecha. Se inauguró, que se hizo con dinero que la gente donaba. Un ladrillo para hacer campo de fútbol. No había campos de fútbol en todos sitios, ¿eh? Claro. No lo había. Bueno, pues se hizo el campo de fútbol. Y primeramente se llamó así, Campo de Fútbol del Villafranca. Pero hubo otro lazo que se acabó el fútbol y entonces se cayeron las paredes y se levantaron las paredes, siendo alcalde de Villafranca don Diego García Cortés. Este hombre se hizo cargo del fútbol, fue presidente también del fútbol, subió las paredes, arregló un poco aquello y se le quitó esas letras y se le puso Estadio Municipal. Que la gente con Guasón decía, mira, Estadio Municipal en Villafranca. Porque esa anécdota aquí, claro, siempre ocurre, Juan, algo de eso, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso el fútbol comenzó y tuvo una etapa estupenda. Pero como siempre, se terminó esa euforia. Y terminó siendo entrenador Antonio Jiménez, más conocido el Pescailla. Entrenador, presidente, porque como nadie quería saber nada, el hombre se hizo cargo de todo, que murió con unos 40 y tantos años, y entonces otra vez vinimos abajo. Bueno, había una taberna de Gabinino Lairado, y esa taberna estaba donde se hizo la discoteca Barrabás, y ahí nos juntamos Pepe Barriento, mi cuñado Juan Romero, que murió el pobre en paz descanse en Suiza, un grupo como Luisín, como Saturio, en fin, Mateo Moreno, que ya no está en el pueblo, también éramos entusiastas del fútbol, y dijimos, pues esto hay que moverlo para algo. Y hicimos la Liga San Fernando. Hay gente que me preguntan que si yo le puse la Liga San Fernando porque mi mujer se llama Fernanda. No, ni mucho menos. Es que coincidía con la fecha de San Fernando. Y además teníamos que buscar algo que nos arropara. Tuvimos que andar mucho para formar la Sociedad Deportiva Villafranca, incluso buscar un sacerdote, un capellán, que era el cura párroco del pueblo, don Manuel Valencia. Y el hombre dijo que sí, capellán y tal, bueno, pues venga, vamos para adelante, vamos ahí a trabajar. Y formamos la Liga San Fernando, eran 12 equipos, que lo formaron los mismos aficionados. ¿Todos del pueblo? Todos del pueblo, cada uno en su barrio. Yo me hice cargo de la Peña La Sardina, ya estaba previsto, lo reunimos. Pues Luisín se hizo cargo del Villafranca, ese es el nombre que le pusimos a un equipo que se llamaba el Olímpico. Y su campo de fútbol era en la huerta, aquella donde se pone ahora En la huerta Fabián. De Fabián, exacto. También estuvo el Sol, que lo formó tu hermano, que en paz descanse. Teníamos también el TEU, que era estudiantes, como esto era ya comienzo del verano, había los estudios, pues ellos quisieron colaborar, hicieron los estudiantes eso. También un equipo, el Real Peñita, que lo formó Juan Elgari, que vendía por ahí, el hombre era muy entusiasta. El San Isidro, que fue Salgari, vamos Jesús, el cartero. La Albuera, que lo formó un muchacho que ya no eso, pero bueno, nos faltan mucho, el Cano le decíamos, y la Florida Blanca, y también el Patrá, que lo formó la Ola, porque en el Patrá había dos equipos, uno que formó la Ola con el nombre del barrio, Casín era el Patrá, y otro que se formó en el Telecruz de don Serapio Corchado, y se le llamaba Telecruz El Pilar, era el nombre que llevaba. Bueno, pues esos equipos empezamos a jugar, ahora fíjate, con la fresca. No se me olvida que uno de los fines de semana que estábamos jugando, llegó el alcalde actual, que era don Regifo Fernández de Soria, y se sentó conmigo en el banquillo y me dijo, ¿pero tú crees que se puede jugar fútbol con el calor que hace? A esta hora. Y en este campo, digo, ¿y usted qué es el campo que tenemos?
porque mucha gente no sabe lo que hemos tenido que hacer. El campo se llevaron las porterías, se llevaron las redes, se llevaron la cuba del pozo, de un pozo que había para sacar agua. Allí no quedaron nada. Y la historia viene de que unas porterías que nosotros nos regalaron el presidente de la Azuchal, que eran 3 hierros, el de arriba y uno en cada lado, pero bueno, no habíamos. Y teníamos esa polémica, y fíjate que va, polémica, chacho, pero es que ahora la discusión, no sabemos si el balón entra o no, uno no entra, el otro entra. Bueno, y vamos a preguntar cuánto vale una red de fútbol. Valía muchísimo. Bueno, no pues sé. Y dice un agricultor de Villafranca, os preocupéis, hombre, lo tengo solucionado. Mañana engancho yo el carretón, aquel carro de varal, he hecho las redes de La Paz y ya está arreglado. Y efectivamente, que fue el Chiquene. En la calle Carrillo Arena, este hombre era muy aficionado, como muchos aficionados que había entonces, porque fíjate que uno, me acuerdo que el Campa se ponía a tope. La empresa que más nos ayudaba, que comenzaba entonces, era la empresa Los Valeros, hasta el punto que llevaba allí el vino, el jamón gratis y la cerveza. Solo ponía allí una cerveza, una tapa de jamón y tal. Ahora había que estar en el fútbol, había más de 1000 personas allí. Claro. Era difícil porque había que ir andando. Claro. Bueno, y ahí comenzamos con la Liga San Fernando. Una vez que acabó esa liga, que yo, bueno, seleccioné, lo hablé con los muchachos, porque entonces era difícil, había que ir a Espigar, que era lo que, a Rebusco, a todo, y claro, pues yo no puedo porque entrar la vendimia, bueno, pues bueno, nos arreglamos como podamos. Pero el fútbol empezó otra vez a trabajar, y todos estos chavales humildes que a mí me ayudaron a que el fútbol otra vez exista, porque existe ahora mismo desde aquella fecha. Bien, este es el primer corte que tenemos de Manuel Fuente, Puchade, y entonces es parte de la historia de Villafranca, ¿no? Porque cuenta cómo empezó aquel campo de fútbol el que estaba en la carretera general, cuenta la colaboración de los Valeros, por ejemplo. Más o menos cuando se hizo, que eso es importante. Yo quiero preguntar una cosa y me contestáis brevemente. ¿Qué significa, si vosotros habéis trabajado y habéis entrenado o jugado o lo que sea con él, ¿no? Manuel Puchade. Manuel Fuente Puchade. ¿Qué es para vosotros o qué pensáis vosotros que es en el mundo del fútbol? Por ejemplo, José. Hombre, yo creo que es parte importantísima del fútbol, porque aparte de haber sido jugador de una excelente calidad y todas esas cosas, él inicia después de un parón el fútbol que no se ha terminado. Entonces es muy importante la Liga de San Fernando, en donde se recoge que nace el Villafranca, que no se ha perdido nunca hasta ahora. Entonces es importantísimo en una circunstancia un tanto especial, ¿no? Que bueno, que tienes que hacer la barriada de todas las barriadas y sacar allí un equipo, ¿no? Ya el hecho ese en sí forma parte de un momento histórico en el mundo del fútbol de nuestro pueblo, de Villafranca. Y en cuanto a lo que significa, para mí personalmente muchísimo. ¿Por qué? Porque aparte de él estar y sacar la Liga de San Fernando, que se hace el Villafranca, él inicia entrando en una segunda regional, se queda campeón, asciende a la regional preferente, que en aquella época no había una segunda y una primera. Desde la segunda se ascendía a la regional, que era la preferente. Y yo siempre estaba con él, y es donde aprendo, es donde lo que yo llevaba dentro del fútbol, pues empiezo con él, que había sido jugador, que anteriormente iba a todos los sitios con él, a donde jugó, incluso al Dite de Zafra, que estuvo en segunda B, yo iba con él a todos los partidos. Y entonces cuando él no podía, por su trabajo laboral, por que era su oficio, el camionero, el transporte, pues cuando él no podía, puesto que yo iba a los entrenamientos con él, pues yo iba y llevaba al equipo cuando él lo encontraba el domingo por Barcelona o La Coruña o Madrid. Bien, y a raíz de ahí, pues yo iba ligándome con él al fútbol. Luego después él asciende, él ya no puede a mitad de temporada en la regional preferente, y yo me quedé con el equipo. Luego después él, cuando ya se termina el fútbol ahí, que hay un parón, o sea, cuando él ya no puede, hay unas alternativas siguientes, pero él después, cuando ya nos trasladamos
al campo de la carretera Rivera, después de unos años donde el fútbol va tomando cuerpo, donde yo alterno con otros entrenadores. José está entrenando, pero también entrenan otros jugadores, Antonio Pérez, Hinojosa, Sí, toda de esa esa gente. gente vamos a hablar ahora. Manolo de alguna manera está ligado al fútbol, porque es el secretario técnico en el otro campo, donde ya empieza un fútbol de distinta manera. Sí, ahí iremos viendo, porque en los otros cortes tenemos toda esa historia. Tú, Valero, que eres más joven, tú coincidiste con él. Yo la verdad es que Personalmente lo conocerás, evidentemente. Con Manolo futbolísticamente no lo conozco, porque no lo vi Porque- jugar, evidentemente, son otras edades, ¿no? Pero sí que por oídas de nuestros mayores y de los que jugaron al fútbol, dicen que fue un buen jugador de fútbol y luego, pues, como ha dicho José, ha formado parte de una muy buena parte importante de este club, porque ha estado ahí o como jugador o como entrenador o con el tema de la Liga de San Fernando y demás. Y bueno, como persona, pues también lo conocemos, ¿no? Y Pardo, Bueno, yo tuve la suerte de jugar con él. Yo jugué ya con Manolo Puchade. Manolo, bueno, pues es el que inicia lo que va a ser el fútbol en Villafranca. Él lo inicia. Después, yo a Manolo lo alabo y lo quiero mucho, porque yo jugué con él y él me enseñó mucho como futbolista, pero mayormente también como persona. Yo estoy muy agradecido a Manolo. bien, vamos a ver el segundo corte, que es ya el desarrollo de la liga hasta llegar a lo que es el club hoy día, y después hay un tercer corte que son algunas anécdotas. Lo vemos. Yo fui primero jugador, Jugador. luego entrenador. En la época esa de 67, Sí, 68 sí, y en sí. adelante que fuiste entrenador. Bueno, en adelante seguí siendo entrenador hasta que cogió el testigo mi cuñado, José. Me ayudaban también los mismos jugadores, porque yo he venido con el camión de viaje y ese fin de semana he quedado el camión en la puerta del campo fútbol antiguo y hemos empezado a entrenar. Entrenar allí tenía amigas y jugar al fútbol tenía amigas. Pues y sobre todo si llovía. Si no llovía había unos espinos que bueno, yo le decía vamos a atendernos para hacer ejercicio y me decían con estos espinos. Bueno, ellos lo pueden decir, yo le decía, bueno, pues vamos a irlos quitando y así nos agachamos. Tú hacías tu alineación, ¿no? Cogías los Sí. platillos de la cerveza o Sí. de la Coca-Cola. De las dos cosas para que se Y diferenciaran. allí ponías la mesa, porque antes no existían las pizarras estas electrónicas. No había Ni nada. ni la historia. nada. Y tú, sobre el harto de viaje de por ahí, Sí. que venías con el camión, hacías Sí, esto, sí. cogías y después ibas en el autobús mismo allí. Y le En el explicabas autobús. Las cuatro cosas, ¿no? Y para que no se me durmiera, hacíamos una apuesta a ver quién acertaba más la matrícula del vehículo que nos cruzábamos. Era una táctica porque yo cuando estuve jugando en el Dite, pues la verdad, aunque se ganaban unas perrillas, pero también para que el viaje no fuera, entonces, pues hacíamos eso. Algunos jugaban a las cartas, en fin, tiene que haber de todo, pero eso que estás diciendo es cierto. Y me decían Mr. Platillo. Y el reencuentro con tanta gente Pues- que había entre ellos, porque yo hablaba con la gente y me decía, es que hace 42 años que no nos vemos, es que hace 40 años, y todos muy emocionados, todos dándose abrazos, Sí, sí. todo eso. Fue ¿Qué te tremendo. pareció a ti esa fiesta y esta iniciativa? A mí, Esta iniciativa. sí, tienes razón, hijo, fue una cuestión fantástica. Para mí fue un encuentro que yo le llamo una fiesta del fútbol, porque juntar, y además aprovecho para felicitar a sus organizadores, aquí también José, como no, han trabajado mucho para hacerlo, todos muy contentos, todos ganamos eso, pero el que ganó fue el fútbol. Porque es que viví otra vez esas vivencias con todo lo que nos había pasado. Ten en cuenta que ahí nos juntamos gente en los cuales hemos discutido en el fútbol. No nos ha gustado su entrada. Y luego cuando sales y te reúnes, pues cuenta todas esas cuestiones, todas esas vivencias. Porque ¿cuántos años está en la escuela deportiva? En la escuela, desde que se Dando inicia, fútbol, porque 26 años. 26 años has estado entrenando y dirigiendo. Y dirigiendo, la y escuela todo, de fútbol. coordinando la escuela y entrenando. A todas las categorías.
prácticamente. Y te digo que he tenido suerte después también como eso en la escuela. Pero antes también una cosa importante que quiero decirte, Juan, es que en la época esa, cuando se habla del Villafranca, que coge un cuerpo distinto ya cuando se viene para acá y todas esas cosas, y no quiero decir que no se entienda mal esto, que lo otro tenía tanto mérito como antes como ahora, lo que pasa es que todo ha ido evolucionando, pues en la época última que hemos estado en este campo de hoy de hierba artificial, los componentes con esos jugadores que han venido también ahora a la fiesta que hemos tenido del fútbol, yo digo también fiesta como o reencuentro, pero una fiesta, ha sido fiesta como dice Manolo, pues eran todos amigos, iban a todos sitios con sus novias, pandillas completas, esto de Gento, sí. Odiestre, Vizcaíno, eran amigos, ¿no? Eran amigos. Entonces me preguntaba Martín y me preguntaba este muchacho de Fregenal, el Sabán y unos cuantos más. Y vamos a ver, Manuel, siempre ha vestido el Villafranca de amarillo. Digo, pues va. El Villafranca vistió siempre rojo y blanco. Yo era un niño, veía cuando ellos discutían cómo iban a vestir, porque resulta que en aquella fecha la mayoría eran del Bilbao y del Atlético Aviación, que es como se llamaba el Atlético. Entonces dijeron, pues esta camiseta y aquí todo estupendo. Pero cuando nosotros nos hicimos cargo del fútbol y entramos ya en competición, como te he contado, en esa regional, pues no teníamos nada. Pues ¿qué pensamos? Pues nos pusimos de acuerdo con los demás equipos que estaban a ver qué eso vestía. Y Pepe Barriento y don Manuel Sánchez Corredera y eso dice, por lo menos que hacemos es llamarlos a ver qué es la camiseta que visten ellos. Y la que no vistan... Por eso nos ponemos nosotros. No, porque así no tenemos que comprar dos equipos, que no tenemos perras. Lo hicimos. Pero además nos fuimos a Badajoz a la Bota de Oro, Flecha de Oro, no me acuerdo cómo se llamaba, que vendían mucho deporte, y le compramos algo, pero no teníamos dinero y le dimos de botas, ¿no? Y dice, mire usted, yo por 1000 pesetas le doy toda esta caja, un cajón así de botas de fútbol, aquellas antiguas de la Traviesa y todo. Oh, encantado. Llegamos aquí a los jugadores, venga a probarla. Anda, pues si son ahora todas del pie izquierdo. Pues no es que llamamos al hombre y nos dijo, no, mire usted, mi José tiene que entender de eso, mi cuñado. Dice que son de horma derecha. ¿Y eso qué vale? ¿Qué quiere decir? Que valen para los dos pies. Pero qué malo sé, no se enteraban los jugadores. Hemos visto a Manuel Fuentes, que como yo digo, es parte de la historia de Villafranca porque nos cuenta cómo haya que entrenar, que haya que primero que quitar los pinchos del campo, porque ahora prontito. Además, Valero, tú que por ejemplo fuiste futbolista hace muchos años, ¿cuál fue tu época? ¿Cuándo empezaste tú? ¿O con qué edad para Pues yo situarnos? empecé a jugar aproximadamente con 17 años. Con 17 años en el Villafranca, porque antes había estado jugando en ese equipo que decía Manolo del Olímpico, en el huerto de Fabián, Allí en la huerta. que nosotros prácticamente nos hicimos jugadores allí, porque no llegamos a jugar. Bueno, en los juveniles de Villafranca sí jugué, pero un año, estuve jugando un año o año y medio. Entonces yo, ¿de qué año soy? Pues echa cuenta, del 58 al 78. 78 son 20 años, en el 76 aproximadamente, 75-76 empezaríamos a jugar. El último año, si puedo explicar algo, lo que dice Valero, el último año que se jugó en aquel campo, ellos estaban, el grupo suyo de la edad de esa edad, de la misma edad de Valero, como puede ser Fede, como puede ser Juli, como puede ser Custodio, todos esos que cumplen ahí solamente pocos meses, que ellos cumplían los años, se llevaban muy poco. Ellos estaban cedidos al Granja de Torrehermosa, y en el último tercio de la liga última que se jugó allí, que estaba Pepe Bizcocho, anterior a irnos al campo de la carretera de Rivera, ellos ya jugaron algunos partidos en el Villafranca al venirse de Granja de Torrehermosa. Ese fue el inicio de jugar oficialmente ya en el equipo de Villafranca. Oficialmente corrígeme si me equivoco. En el equipo de los mayores, sí. Y tú, Valero, por ejemplo, sigues ligado al fútbol, en parte porque sé que estás o ayudas a entrenar o algo. Bueno, ¿no? eso ha sido una anécdota en mi vida futbolística.
Porque estuviste, ¿hasta qué edad estuviste tú en el fútbol? Yo estuve jugando hasta los 30 años aproximadamente. Hasta los 30 años. El último año que jugué fue cuando estuvo Ramón Manzano de entrenador, que también subimos a tercera ese año, y el año anterior no estuve, ¿vale? Y ese último año fue cuando subimos otra vez a tercera división. Y me habías comentado Que si has seguido desde esa época sí, que te bueno, fuiste. el año pasado estuve ayudando me lo comentó Cipri, el presidente, y me dijo que si, coño, que si quería echarle una mano y tal, que se las echara. Y bueno, mira, yo en el tema de directiva no, porque no me gusta, a mí me gusta el fútbol. Claro. Y si te parece bien, pues mira, me gustaría estar con Mariñas ayudándole y con Burgui y tal. Y me dijo que sí, y bueno, y he estado este año, la verdad es que me lo he pasado de maravilla, me lo he pasado muy bien recordando los tiempos, porque yo ya tengo una edad, no soy a lo mejor tan mayor como Manolo, porque ya es más mayor, pero Sí, tengo una edad ya. ya, y bueno, verme allí con los muchachos de 18, 19, 22, 23 años, ese año que estaba allí entrenando con ellos, pues me he divertido un montón. Y tú ahora con tu edad, que tú fuiste jugador, que estuviste en todas las naciones aquellas, y ahora se ve el fútbol, que ahora ves el fútbol desde otro prisma, evidentemente, con la seguridad de los años. ¿Le encuentras mucha diferencia a los chavales, cómo se divertían, lo que entrenabais vosotros, tú que estabais metido, ¿no? Era totalmente distinto. O sea, yo creo que ahora hay muchísimas más diversiones de muchísimos tipos y de muchísimos deportes, y aparte de deportes de otros tipos. Entonces la gente no vive tanto el fútbol como lo vivíamos nosotros. Y no es que nosotros fuéramos especiales, es que nosotros lo que teníamos era el balón, llegabas a casa, soltabas la cartera, cogías el balón y a la calle Ocino a jugar al fútbol. Claro, Y esa era nuestra vida. Y es que ahora pues van al gimnasio o van al pádel o van... No, ahora hay 48.000 cosas, entonces no se vive igual de intensamente. Que antes era evidentemente. más intenso. Claro. Bien, Pardo, el capitán, como siempre capitán, ¿el vestuario era difícil? No era difícil. El llevarlos a todos. No era difícil. Yo es que Era- oigo mucho en la televisión que siempre hay un jugador que Vamos a ver, que tiene que cubrir. siempre surge, Juan, anécdotas y tal, pero en el fondo no era difícil llevarlo. Nosotros Eran buenos compañeros. Nos lo hemos pasado Pasamos muy bien en el vestuario, muy bien. Y siempre con una alegría y una cosa muy bien, muy bien. Sí, no era difícil, Juan, el vestuario no era difícil. Tú terminaste con el fútbol y ahí terminaste. Sí, me desligué. ¿O estuviste en el fútbol sala, como están Bueno, el otros? fútbol sala sí eché, pero también me desligué completamente, Juan. El fútbol me desligué completamente. ¿Y la añoras echas de menos? Hombre, a veces, la verdad, a veces, pero qué sé yo que el fútbol de ahora lo veo distinto, Juan, al de... Claro, porque en nuestra época también era sacrificado lo suyo. Es decir, va todas las noches con frío, calor, a lo mejor no hay ni ducha caliente. No, todas las noches no. Nosotros me acuerdo que al campo de la carretera nacional 630, que yo también he jugado allí, poco tiempo, pero he jugado allí, íbamos a las 7 de la mañana O a eso por la mañana. a entrenar con un frío que pelaba, y ahora cuando terminabas sudando te ibas al pozo de abajo Y una cuba. y te echabas una cuba de agua por encima Y ahora prontito, porque es que ahora fútbol- tienes y a ducha trabajar, si y no, a trabajar no, a Ha las 9. cambiado, Juan, en todos los aspectos. El Sí, sí, fútbol de bueno, antes ha bueno. cambiado en todos los aspectos. Pero vamos, En todo. Bueno, sin embargo, lo está diciendo Valero, ¿verdad? Y Antonio, ¿no? En aquella época del otro campo, pues eso, el frío pelaba, en la distancia teníamos que ir allí a entrenar, todo eso es una cosa... Por eso que eran muchas penurias, Eso. que ahora cualquier muchacho Pero de era- 17 pero era- años le dices eso. pero eran unos inconvenientes que se salvaban. ¿Por qué? Porque te gustaba. Y ahora los chavales de ahora no son menos que nosotros antes. Lo que pasa es que ellos tienen que salvar otra... Es lo que he comentado. Ahora todo el mundo estudia, ahora todo el mundo Exactamente. sabe, y antes pues de allí a las 9 pues te ibas a trabajar y se acababa la- Exactamente. Sin embargo, yo quiero matizar también un poco lo que está diciendo, ¿no? Porque no es que lo de allí, el fútbol de allí, pues fuera... Lo que pasa es que era como de... como una cosa diferente a cuando se empezó ya en el otro, porque el otro se empieza y a pesar de que ello y la vida sigue igual, ha cambiado el hecho que están diciendo al instituto, como acabas de decir. En el otro era la gran mayoría iban a su trabajo, había poco tiempo para estudiar, para los entrenamientos y porque se tenía que ir al trabajo, y aquello era un sacrificio enorme. Cuando entramos en el otro campo, en una competición de 38 partidos, había que tener, a pesar de que estaba en el instituto, una cosa diferente. Hay que tomárselo como algo profesional sin ser profesional. Es un cambio Sí, lo que espectacular. pasa Es un cambio espectacular, porque aunque vas y estás recreándote en una cosa que te gusta,
hay una obligación máxima. Que no es que no la tuviéramos allí, Sí, lo que pasa es que pero aquí es lo que estamos- máxima la preocupación. Aquí lo que estábamos analizando, José, era lo de la penuria de que antes, Oh, porque esta gente a las 7 de la mañana, sin duda. antes de las 7, para llegar al día a las 7 se tenían que ir a lo mejor de la calle El Sol o de la calle Ostino a la carretera general. Yo recuerdo, en una yo época, recuerdo, un autobús, frío, en un invierno. autobús no tuvieron había que poner. autobuses, pero yo recuerdo cuando no había autobuses, coger la bicicleta y Yo. meterme algunas veces en la curva, en la peña, cuando cogíamos la curva en la peña con los ojos lagrimosos de por la mañana y meterte Y dentro. con frío, y ahora te pones allí a entrenar y ahora coges la cuba de agua del pozo, eso Claro. cambia muchísimo. Juan, he tenido la suerte de jugar con dos generaciones. La generación de Monroy, Ferrete, José María Barajones. Era el más joven de ellos, y entonces. con esta generación. Y el cambio era abismal. De un campo cuando Porque entrábamos si allí, ahora- o el otro cambio de cuando terminó Efectivamente. Valero a otro, pues hay otro cambio. el Claro, cambio claro. era abismal. Allí, ducha sin nada, y en el otro campo ya había unas instalaciones que yo tengo envidia sana, ¿se entiende? De las instalaciones que hoy poseemos. Claro, cada uno para en su eso. época. Claro. Cada uno en su época. Bien, salimos a la calle el otro día también para ir grabando todo este programa y fuimos a ver al Charro. Y allí nos encontramos con Lolete. Entonces vamos a ver esas dos entrevistas y comentamos la figura de estas dos personas que han estado ligados mucho al Hombre, fútbol claro. y que habrán sido a lo mejor compañeros vuestros. Sí. Claro. Bien, hoy hemos querido salir a la calle en nuestro programa y nos vamos a acercar, vamos a entrar en la peluquería del Charro, porque él es una de las grandes figuras, de las indiscutibles figuras del fútbol de todas las épocas que ha habido aquí en Villafranca y más concretamente de todas estas épocas que estamos hablando. Vamos a ver si hay alguna que otra figura allí del fútbol, alguien representante del fútbol, y vamos a charlar un rato con él, a ver qué tal. Aquí hemos llegado y mientras que el maestro termina con un cliente nos encontramos con Manuel Jaramillo Zache, Lolete. Lolete, buenas tardes. Lolete, ¿tú en qué época estuviste en el fútbol? Yo empecé sobre los años 60, 59, 60 y hasta los 70, pues ya me fui a la mili. Una vez que ya vine del servicio militar, ya más bien estuve siempre con la directiva y cosas de esas, ligado al fútbol, pero vamos, en directivo y... Pero siempre estuviste ligado al fútbol. Sí, al fútbol siempre he estado ligado. He estado hasta con el fútbol sala, que empecé también con equipos de fútbol sala y hasta hace muy pocos años. Hace unos 8 o 10 años que lo dejé todo ya. Pero vamos, he estado siempre ligado a... ¿Con qué presidente estuviste más o menos? ¿Con quiénes estuviste? Yo empecé con Carlos Núñez. Y ahí estuve una época que estuve con un equipo que llevaba de juveniles, en la cual luego ya incorporé a Charro, incorporé también a Campana, estuvo con nosotros, estuvimos unos años. A pasar los años aquellos también, para sacar la cantidad de los jugadores, teníamos bastantes jugadores. Lo que pasa es que la fecha por aquel tiempo solamente teníamos un campo y cada vez que teníamos que entrenar era a partir de las 10 de la noche. En un invierno a partir de las 10 de la noche, pues ya me dirá, porque antes no nos dejaban. ¿Y dónde era el campo? Y donde era, bueno, era ya en el campo de césped artificial ahora ya, aquí, cuando yo empecé a entrenar. Pues luego de jugador por siempre seguimos en el campo de la carretera, allí a lo de del... ¿Eh? Sí, Sí, ahí la carretera general. en la carretera, pues en el campo ese. ¿Tú participaste como jugador en esta liga que hubo de los barrios, que era la Liga San Fernando? Ahí empezamos, porque nosotros lo que teníamos por aquel entonces era jugar en la acelera, en los campos de por aquí, porque los campeonatos que hacíamos eran campeonatos de barriadas entre nosotros, y luego ya empezaron la Liga San Fernando y ahí empezamos. Yo empecé con la Peña de la Sardina, con Puchade, que era el que nos llevaba. Luego ya se hizo para poder entrar a la segunda regional y la primera regional. Que ya ahí ya fue Puchade, ya se hizo un equipo bastante bueno, competitivo, y se llevó a la primera regional, que se ganó en Cáceres, donde estaba también La Ola, un portero también bastante bueno y muy poco reconocido aquí. La Ola es un muchacho que se partió el cobre también siempre con nosotros en la portería. De todos los jugadores, ¿qué jugadores así, de los que tú has tratado, compañeros de la época, eso, te marcó más? Había muchos. Yo tenía un jugador que era extremo izquierda. Por aquel entonces había muy pocos jugadores de extremo izquierda que pudieran dominar el balón
como lo dominaba y lo llevaba Antonio Almorí, el hermano de Félix. Estamos aquí en la peluquería de Charro y entonces ya me toca. Entonces, mientras que él me va retocando un poco, vamos a hablar del fútbol y vamos a hablar de este evento que se va a celebrar o que se está celebrando en esta semana. Charro, ¿qué tal va el evento? ¿Qué opinas tú de este evento que se va a hacer? Esto ha sido un acierto total. Yo por mi parte a Valero le doy la enhorabuena porque mejor no se puede hacer. Mejor no se puede hacer, o sea que yo por mi parte ha sido un acierto total, porque verse con compañeros, aunque no nos hayamos conocido, ¿sabes? De a cabo de los 40 y 45 años, eso, no sé, da mucho. Yo llevo unos días conjugosos porque es que me entusiasma, la idea me entusiasma mucho. Porque lógicamente de esta gente que van a venir, que vaya a estar, que estáis en el MASI y lo que sea, antes y después, hay muchos compañeros que hará muchos años que no ve o en el pueblo, aunque os vea ahí, sí. Tampoco Hombre, mucho, porque cada uno tiene su vida, ¿no? Hay jugadores que jugaron conmigo en la época primera que incluso no están aquí, y otros por desgracia desaparecidos, y los que se refieren a forasteros, yo jugaba solamente con 5 forasteros de fuera del pueblo y hace 44, 45 años que no nos vemos. Y ahora os vais a encontrar. Espero que vengan por lo menos la mayoría. Mi entusiasmo sería y mi ilusión sería vernos todos, pero no sé si alguno fallará. En fin, esto estamos expuestos así porque no estamos siempre todos dispuestos a cualquier hora. Yo empecé en los escolares, como suele decir allí en el Patrá. Pues nada, el muchacho, porque yo veo correr un balón, qué sé yo, más que veo correr una mujer, y ya decir. Y la verdad que empecé pues de chico. Y luego pues en los escolares pues nos escogieron en la liga esta de San Fernando. La liga esa que hizo. En la liga que se hizo de San Fernando, que entonces teníamos yo 18 o 19 años, y de ahí pues Pepe Barriento, que fue el presidente que estuvo primero, pues fue el que fue escogiendo con Puchades a los jugadores que más o menos le parecían bien para jugar. Y ahí pues en el lote entré yo. ¿Y empezaste ahí en el Villafranca? Sí, empecé en el Villafranca, en el Campo Viejo, por supuesto. En el campo, allí en la carretera. En la carretera, allí donde era un barbecho aquello, pero bueno, allí estuvimos jugando. Yo no llegué a jugar aquí en este porque tuve problemas y tuve que dejar el fútbol muy joven. Tuve que dejarlo a los 27 años y las circunstancias de la vida. ¿Qué buenos recuerdos tiene? Pues habría momentos buenos y momentos malos, como en toda la historia. Pero ¿qué buenos recuerdos tienes de aquella época? Yo puedo hablar de buenos siempre, sobre todo la ilusión de jugar en un equipo de fútbol, para mí eso era impensable, ¿sabes? Y jugar con compañeros que nos conocíamos en el pueblo, donde nada más que nos conocíamos y ya nos hicimos buenos amigos, eso fue una satisfacción. Y hacer deportes que además me gustaba a mí, y encima con un equipo donde tenía un entrenador y había un planteamiento con unas camisetas y unas botas, mejor o peor, para mí eso fue más que suficiente. A los 3 años por ahí hicimos ya el campeonato de fútbol sala, y a raíz de ahí tuvimos contacto con el Sastre, ¿sabes? Con Carlos, y nos dejó las camisetas y nos pidió a Lolete, a Campana y a mí que si nos hacíamos cargo de los juveniles. Y nos hicimos cargo de los juveniles, que estuvimos ahí 5 años. Y luego también estuvimos llevando la regional durante 1 año, y ahí ya corté. Luego ya con el fútbol sala seguí hasta los 44 años jugando. Un hombre que me transmitió mucho, aunque no llegué a jugar porque se fue, pero era un hombre que era un cuco del fútbol. Y a partir de ahí pues se hizo cargo Puchades, que fue el que me hizo debutar, ¿sabes? Lo cual yo tengo muchos recuerdos de él. Bien, agradecimiento porque confió en mí, yo le demostré que sí, que podía confiar en mí. Y luego por la forma de ser, ¿no? Hacía alineación en el autobús cogía y venga, jugáis aquí, allí con un croquis, o bien cogía platillos y ahí nos hacía el campo, ahí nos hacía los jugadores, nos hacía rotar y así jugamos, así empezamos. Muy cercano, nada, si tenía que decirte algo te lo decía, y cuando tenía que darte la enhorabuena te lo decía, que son las personas que a mí personalmente me gusta, la que viene de frente, y él sí viene de frente, es una persona que me llena mucho. Luego a raíz de ahí empezó su cuñado, José Carrillo, que con el que más tiempo yo estuve, que lo cual yo también me llevé muy bien, y él conmigo, o sea, no tuvimos ningún tipo de problema. También me transmitió mucho porque era un hombre de fútbol, un hombre que también los lleva adentro, los sigue llevando, y la verdad, si no juegas con él, no juegas con nadie, porque es que te machacas hasta que te dejan los huesos, o sea que te saca todo lo que tienes que de ti. Y el hombre ha sabido entendernos, por lo menos a mí, a otros como a mí, de sacarnos a cada uno lo que más tenemos y transmitirnos en el campo, y lo cual yo creo que le he correspondido. Estoy viendo fotos allí y que son tus nietos, me has dicho, ¿no? Sí, son mis nietos. ¿Hay alguno que despunte sí, para el fútbol?
Este Javier, el de mi hijo, es un futbolero, ¿eh? Es menuillo, pero el oído le da el balón como la madre que lo parió. Por los campos viéndolo. Sí, está ahora va a jugar mundialito aquí en Badajoz este sábado, y a ver si Julio tiene suerte y llega el domingo, sí que va a verlo, porque ya con el sábado me he comprometido con esa gente, y yo cuando me comprometo con una cosa lo cumplo. Pero que ese va a ser que te va a llevar muchas tardes por los campos de por ahí. Sí, yo creo que si sigues oído con la suya, sí, porque de verdad, ¿eh? Yo no soy de los que alabo mucho a la gente de mi familia, lo alabo lo justo, pero es que sí es bueno, toca el balón como la madre que lo parió. Bien, continuamos, hemos visto, nos fuimos a la peluquería de Charro y nos han contado sus anécdotas, que ahora Valero me tiene que contar, ahora cuando ya os pregunte por ello, porque fuera de cámara me ha comentado una anécdota, eso del penalti que tiró la Lambreta con el barro y todas estas historias. Eso después, ahora me lo cuenta para que se enteren todos. Bien, vosotros habéis coincidido jugando con Charro y con Lolete. Empezamos por donde queráis. Yo sí he coincidido, pero muy poco tiempo. Yo con Charro y Lolete he coincidido muy poco tiempo, Juan. El último año que tú jugaste, claro. El último año, ya está, muy poco tiempo. O sea, El último año que tú jugaste. No, el último año que jugaron ellos. Que jugaron ellos. El último año que jugaron ellos coincidí. Y yo también, poco. yo también he ¿Tú también coincidido. Yo también he coincidido. Entonces, Y en el campo, no puede ser en el campo antiguo, efectivamente. Pero no puede ser en que el tú campo nuevo hayas- ellos no jugaron ya. que tú hayas coincidido. No, efectivamente. Ellos no jugaron. Pero no puede ser que tú hayas coincidido un año solo. Si yo he coincidido con él y yo empecé Tú has más tarde coincidido que con tú. Charro y Lolete Sí. jugando. Sí, el último año. El último año solamente. Bueno, entonces pero posiblemente yo haya coincidido 2 o Y 3, José, ¿no? sí, Es lo que sí, quieres han referir. coincidido lo Eso suyo. sí. totalmente, claro. Tú habrás coincidido mucho. Claro, ¿Qué tal claro. eran como Hombre. compañeros, como discípulos y como todo? O sea, como compañeros, vosotros y como ¿Te refieres a Charro y Lolete, Hombre. porque estamos hablando de ellos. buena gente en todos los sentidos? Lolete, digamos que es un vieja gloria de los que inicia con mi cuñado Manolo, ¿no? Y él era un chaval que aportaba, ¿no? Y que también tenía su chance en el equipo, también tenía. Lo querían mucho la gente de aquella época. Su equipo lo quería mucho a él. Porque es como es ahora, es que es un hombre que se preocupa por los demás. Y eso, Es que Lolete después a nivel personal, que es como yo lo conozco, yo no conozco del fútbol de nada, es una persona que se preocupa de los demás, está siempre pendiente de todo. Y yo por eso le recuerdo así. Y luego después yo de él futbolísticamente me acuerdo de una cosa, que a lo mejor si no jugaba en algún partido, porque en fin, mi cuñado lo cambiaba y tal, pero si en un partido de cierta importancia que se esperaba que no iba a jugar, jugaba y cumplía perfectamente, y cumplía. Y entonces hacía unos partidos que no se esperaba que hiciera unos partidos tan buenos y era una experiencia muy bonita porque, pues, qué sé yo, tenía algo que el equipo, sus compañeros lo admiraban y yo creo que él se lo merecía, ¿no? Después está su hijo que también jugó Sí, un su hijo, y su sí, nieto Manolo. que también va a jugar, su nieto que también se llama Manuel, Y que también está jugando. Y el Charro, porque me has comentado de Hombre, Lolete. de Charro te puedo decir que solamente con el entusiasmo que tenía, como él ha dicho, como se ha expresado ahí, ¿no? Que viéndose él vestido de futbolista, donde tuviera unas botas, donde se contara que no era en un equipo, pues ya era una ilusión. Con eso te basta para tú tener, pues bueno, esa garantía que te da todo jugador cuando pone el entusiasmo máximo, y él lo ponía, ¿no? que era un jugador que a lo mejor no tenía una calidad tremenda, pero era un futbolista que lo daba todo. Lo suplía con... Lo daba todo. Y eso es lo importante en un futbolista, darlo todo, porque hay jugadores de primera división que no han tenido clase ninguna y han estado jugando en primera división. O sea, que eso es se muy entrega importante. Eso es muy importante en un futbolista. Yo lo recuerdo muchas veces a Charro, siguiendo con las palabras que ha dicho Valero, porque es así, como ha dicho Valero, pues él me decía y me dice cuando hablamos con mucha pena de no haber llegado, dice: yo cuando mejor estaba, José, es cuando me tuve que retirar del Claro, lo que fútbol. pasa es que en Cuando él aquella época, dice... muchos por los trabajos, éramos todos de familia Exactamente. muy Claro. normales, muy eso, muchos se tuvieron que ir. Él era un jugador muy Problema. nervioso, en el campo era muy nervioso, no era tranquilo, era muy nervioso. Pero nervioso. pero a partir de empezar, por decirlo de alguna manera, desde un nivel bajo, no vamos a decir de cero ni mucho menos,
pues empezar fue cada vez aprendiendo más, y él lo dice. Entonces hablamos, y yo llegué ya a una situación en que yo me encontraba seguro en el campo, y era verdad, ya se contaba con él como con una seguridad, fue progresando constantemente, y cuando él dice, José, me retiré en mi mejor momento, y es verdad, él ya tenía una tranquilidad y una seguridad que le permitía jugar verdaderamente bien. Bien, ahora ya hemos hablado, vamos a pasar a la fiesta, nos vamos a ir de fiesta ya. Venga. Y entonces aquí entrevistamos, nos fuimos a la fiesta, el cámara, allí nos presentamos todos y estuvimos hablando con varios jugadores de la época, gente con 70 y algo de años, y una de las cosas común que yo vi, que hablaba, todo era con mucha nostalgia. Había gente que se saltaba en la lágrima cuando le digo, te voy a preguntar por esto, por lo otro. Gente que dice, es que yo ya tengo 72 años, como el caso de Martín. Gente que, claro, que no conocíamos, o que si lo conocíamos de fotos y eso, pero claro, el tiempo pasa por todo. Pero a mí me gustó muchísimo cuando entré, la exposición de fotos que había. Entonces vamos a empezar con Bellón. Bellón, vamos a ver, me dijiste que organizaste la fiesta, se te ocurrió en un grupo de amigos, de compañeros, de todos, un día que estabais tomando una cerveza, ¿no? Sí, se me ocurrió aquello porque la verdad que yo soy, en mi casa muy me dicen familiar. familiator, Sí, porque me te gusta encanta estar mucho siempre con todos. reunir a la familia. Eso está muy bien. Y es verdad, Está muy bien. y bueno, pues me gustaba estar un día con todo el mundo, y la verdad es que me lo he pasado genial, porque contactar con 140 o 150... No fue difícil. El ponerte en contacto, pero No, claro, habrá gente. pero no fue difícil por lo que te dije antes, Juan. Que, Por la ilusión que con es lo que que estaba. yo he disfrutado hablando con cada uno de ellos, llamándoles por teléfono, que les he llamado a todos y he hablado con cada uno para hacer el grupo de WhatsApp. Y he estado comentando con ellos lo que vamos a hacer. Y eso, vamos, yo me lo he pasado como los indios. Sí, pero si hay gente que tiene 72 años, que hace 40 y tantos años que en el pueblo, Sí. ¿cómo te haces de esos teléfonos y de esas historias? Bueno, nos hemos hecho de los teléfonos. colaboración. Una vez que pensamos en hacer el tema, yo ya me junté con José Carrillo, con Antonio Pardo, con Paco Morales, con Edu, con Antonio Gómez vino alguna ¿Qué otra reunión vez? de las que ¿Alguna que tuvimos, otra vez? para juntar, ver fotografías, ver los que nos acordábamos cada Planificar uno un poco la cosa. planificar el tema para ver cuántos jugadores eran y dónde estaban y dónde no estaban. Nos han faltado por localizar alrededor de 18 o 20 personas, más. Sí, pero localizaste por lo menos a 100. Más. No, hemos estado hablando con 140, 150 Creo que personas. uno vivirá en Badajoz, pero en la Claro. parte de arriba, otro vivirá en Puente de Canto, otro Claro, vivirá en Guasalén. claro. Pero no ha sido difícil contactar con toda la gente. Y tú encontraste, cuando contactabas con todas las personas, que yo los vi ahí, todos, encontraste cuando tú le dijiste, oye, tenemos la idea esta, entusiasmo, ilusión. Cuando yo he se hablado, entregaron. cuando yo he hablado con todos, todo ha sido un recibimiento fenomenal. De decir, pues me parece que fenomenal, que vamos a hacerlo ya. Le sorprendió la idea, porque como se hizo Es que es una el idea grupo, sorprendente. le hizo el grupo, todos hablaban, qué bien, qué idea habéis Es tenido, verdad. qué tal, igual, Es que además contestaban todos he, diciendo eso. he preguntado a gente que han estado en el Badajoz, en el Mérida, en el Extremadura, En en ningún el sitio, Dieter en Zafra, y ningún no se han sitio, hecho ningún nunca sitio. este tipo de reuniones. Claro, sí que, por ejemplo, y es una en cosa ningún sitio. tan sencilla que Ahora mismo, en la época de ahora, tú sabes que con el Facebook o por WhatsApp se juntan los alumnos de la clase tal. Claro. Pero eso es muy fácil de localizar porque todos viven en Villafranca. Claro, Y si claro. hay alguno de fuera, pero vive la madre aquí o vive lo que sea. Efectivamente. Pero claro, gente que a lo mejor hasta una temporada o dos, hace 40 años, Claro, claro. por lo menos. Y están en Badajoz. Y ahora, Están en Badajoz, ¿sabes? Si están se casó en en- Badajoz, se casó en Mérida, el localizarlo y el explicarle, oye, soy Valero Núñez Bellón del fútbol. Pues no, a mí no me ha costado nada, Juan. Bueno, no te ha costado porque lo has hecho con ilusión. Exactamente, evidentemente. exactamente, lo has hecho con ilusión y además las respuestas han sido tan contundentes Y veías que, tú que eso era ánimo que claro, y Animabas para seguir adelante, claro. Bien, pues vamos a ver la fiesta y vamos a ver a las personas que hemos entrevistado allí en la puerta o allí dentro y vemos y hablamos un poquito de ellos.
que es lo que siempre habéis hecho y seguís haciendo, aunque no lo practicáis. Bueno, aquellas tardes de gloria que seguro que la habéis dado muchas al pueblo de Villafranca. José ha sido mi entrenador. De todos vosotros sois los importantes que habéis aglutinado la esencia del fútbol, del deporte del fútbol. Para mí fue un verdadero placer y un honor que cuando tenía 18 años, 19 años aproximadamente, la SP Villafranca, este gran equipo, pues se interesara y requiriera mi servicio. Entonces estuve aquí un año, estuve compartiendo a nivel deportivo, pero también quiero destacar que a nivel personal y humano, de compartir vestuario con gente tan maravillosa y buenos amigos como es Félix, como es Valero, como es Diestre o Vizcaíno o Paco Morales. Son grandes amigos. Aparte de eso es lo que te va quedando después de todo el tema de nuestra carrera futbolística, ¿no? Entonces es algo tan maravilloso que te va quedando, te va intuyendo en la vida, tanto a nivel deportivo como a nivel, como estoy comentando, humano. Y luego, pues bueno, pues conoce a José Carrillo, conoce a Antonio, gente de la directiva, a Antonio Moreno, que no está con nosotros, y por desgracia también hablando de las personas que no están con nosotros ya, y buenos amigos como es nuestro amigo Gento, nuestro amigo Machuno. Compartimos muchos ratos y muy buenos momentos entre todos ellos, que hoy yo creo que es el día que quizás más presente va a estar con nosotros, aunque no esté en este mundo, porque hoy van a estar en el corazón de todos nosotros, aunque hoy especialmente, ¿no? Porque esto es una gran idea que ha tenido Valero con varias personas, y esto me parece fantástico y estupendo, y entonces pues es algo que yo creo que deberíamos de fomentar y tener cada X tiempo poder hacerlo, porque ve a compañeros que después de 20 y 30 años de que no nos vemos, pues sería eso fantástico, maravilloso, sí. Bueno, pues una vez que yo termine aquí, bueno, primero mi carrera deportiva, estuve en la Unión Deportiva Fresnense, luego posterior estuve aquí, que es donde fueron mis comienzos, allí en Fregenal. Aquí en el Villafranca, después del Villafranca he estado en el Vasco Núñez, en el Sevilla, y luego ya rematé por tema de trabajo también, he estado 5 años en el Badajoz, ¿no? Y luego ya hemos continuado, aparte ya de veteranos en la selección, en fin, mi vida ha sido el fútbol, entre otras cosas, aparte evidentemente de mi negocio, que muchas veces me ha ido compaginando un poco el negocio con el tema deportivo, y unas veces unas cosas me ha cerrado la otra, porque tengo una fábrica de mármoles y granito en Fregenal de la Sierra. Cuando estuve jugando en el Jerez, en el Vasco Núñez, montamos otra fábrica en Jerez de los Caballeros, las cuales las dos están todavía y continúan abiertas, y seguimos trabajando, y vamos a nivel prácticamente casi nacional, pues estamos distribuyendo temas de mármoles y en fin, temas de mi trabajo. Y luego
Y bueno, y un mensaje para todos los oyentes de que haciendo el fútbol, practicando el fútbol, sabiendo de una manera, de otra, controlando y sabiendo las cosas como se hacen, el tema humano, el tema de compromiso, el tema de espíritu, de superación, de todo lo que conlleva eso, es muy bueno, es muy bueno. Y yo pues animo a todas las personas que puedan, que quieran, no importa edades, no importan metas, no importan absolutamente nada. El deporte es buenísimo y yo evidentemente continúo todavía también haciendo mis partiditos y mis historias y mis cosas de otra manera, pero claro, las edades son así, así que muchas felicidades a todo el mundo. Yo empecé al fútbol a los 17 años. Mi época del fútbol fue en Cataluña, porque por las circunstancias me tuve que ir allí y un día en la playa jugando al fútbol llegó un hombre, me vio y dice, oye, ¿quieres jugar? Y dice, pues sí, vamos a ir. Y jugué en el Reus. En el Reus, después jugué en otro equipo, hasta que llegó la hora de la mili y me tuve que venir para acá. Hice 14 meses de mili sin un día de permiso, que también hay que decirlo. Y cuando llegué a mi pueblo, Utrera, el presidente era un amigo mío y empecé a jugar en Utrera en tercera división. Al cabo del tiempo, pues vinieron aquí de Almendralejo, un tal Julio Rodríguez, mi amigo que ha fallecido, y Pedro Ortiz, el presidente, fueron en busca mía, vine aquí, llegué un viernes, el 12 de octubre del 69, entrené, fiché y el domingo siguiente jugué. Estuve en el Extremadura 8 años, después del Extremadura fui al Don Benito, ahí tuve mala suerte porque me lesioné en un partido amistoso y estuve 7 meses sin jugar y ahí tengo que reconocer que en Don Benito el presidente se portó maravillosamente conmigo, no tengo que. Después del Don Benito, mi amigo Carlos Sastre, el presidente, que había estado en Utrera de Sastre, me reconoció. Y entonces vino por mí y dice, tú tienes que jugar conmigo en Villafranca. Y digo, bueno, por no hacerte, me vine aquí. Y aquí estuve pues 4 años, me parece, si no recuerdo más. Yo creo que aquí en Villafranca me quieran la gente, porque yo soy una persona que cuando salgo al campo me olvido de todo. Solamente voy al fútbol. La prueba tiene que hay testigos, que el segundo o el tercer año de estar aquí, Carlos Sastre, nos reunió a todos y nos dice, señores, este año no hay dinero para el fútbol, no vaya a cobrar ninguno, el que se quiera y que se vaya y el que no que se quede. Y yo pues me quedé jugando hasta última hora. Me he quedado sorprendido, yo no esperaba esto. Esperaba una reunión de amigos, de compañeros de hace 30 y tantos años, una comida, una charla, pero esto no lo esperaba, esta fotografía así no. Es que yo me estoy viendo aquí en la foto, que hay fotos que yo no tengo. Pues de aquí, no, fui de aquí, no, ya cuando salí de aquí, porque aquí tenía yo ya, me parece que eran 36 años o 37, y entonces pues empecé a jugar al fútbol sala. Y si te digo que estuve jugando hasta los 50 años, mis hijos jugaban conmigo. Del que más mente recuerdo es el que más viajaba con nosotros, Antonio, un tal Antonio que le llaman Antonio el Largo. No sé si ese hombre vive o ha fallecido, no lo sé, pero me gustaría verlo, porque pues yo tengo recuerdo de él. Y vamos, Manolo Pusade también, porque ese es íntimo amigo mío, y me gustaría verlo. ¿Algún mensaje para los que practican ahora deporte, al fútbol, a los futbolistas actuales? Si te digo mi verdad, hoy como está el fútbol, el que corre gana dinero. El que corre en el fútbol gana dinero, el que no corre no gana. Hombre, hay que, de esto también, que hay muchachos que son figuras, que salen figuras, porque nacen para hacer figuras, pero hoy el jugador que corra en el fútbol, ese gana dinero. Bueno, yo he estado en Villafranca, me parece que son casi 5 temporadas. Yo empecé en Villafranca en el año 72-73 y estuve hasta la 76-77. Y después volví en la temporada 1980 y estuve en la 80-81 y creo que parte del 82 también. Y ya después me sustituyó Bizcocho, Pepe Bizcocho, como entrenador del Villafranca, claro. Que tenía que haber empezado diciendo que yo soy entrenador, no jugador. Yo anteriormente he sido jugador del Dieter Zafra, he estado en el Dieter Zafra y en el Club Deportivo Zafra, en los dos. Después ya pasé a entrenador de juveniles del Club Deportivo Zafra y después hice ya el título regional de entrenador y entonces ya fiché por el Villafranca en el año 72. Bien. Y después he estado hasta ahí hasta el año, ya digo, después volví en el 80-81, pero ya cuando volví
La segunda vez ya tenía el título de entrenador nacional, que lo había conseguido en el año 79. Bueno, yo no me gustaría dar nombres porque voy a dar un nombre que es el de Gento porque está fallecido y le tenía mucho cariño y mucho respeto, pero tengo un recuerdo muy bonito porque para mí el fútbol lo más importante son las amistades, la cosa personal, y quizá en eso se achaca un poco que yo no haya triunfado del todo con el fútbol. Si yo he antepuesto muchas veces la cosa personal a la cosa técnica o táctica o incluso psicológica del fútbol, ¿no? Y los recuerdos de Villafranca son muy buenos, en primer lugar porque yo he estado aquí muchos años, coincidiendo con que mis hijas, las dos hijas que tengo eran muy pequeñitas, venían aquí con mi mujer y conmigo, y mientras yo entrenaba pues estaban ellas por ir dando paseitos por el campo, en fin, que tengo recuerdos muy bonitos de esa época. Y después la verdad es que me he sentido siempre muy bien atendido en Villafranca, he estado muy a gusto. Voy a nombrar una persona porque hace unos días la he saludado, que es Ramón Ropero, que es vuestro alcalde, pero que por entonces era un gran amigo mío. Y yo me acuerdo que me acordaba de él no como político, entonces era como ajedrecista, porque jugábamos bien al ajedrez. Y muchas veces hablaba con él y le preguntaba, ¿qué tal Ramón el ajedrez? Y él me comentaba quién iba a decir que iba a ser vuestro alcalde. Por eso lo menciono simplemente. A mí esto me parece de verdad muy bonito. Y yo he estado en muchos sitios de entrenador, además de Villafranca he estado en Fregenal, he estado en Los Santos, he estado en Fuente de Canto 2 veces, he estado entrenando a los juveniles del Zafra y la verdad es que esto que hacéis hoy aquí, esta convivencia, no la he visto en ningún sitio. Por lo tanto, lo primero que quiero es felicitar de verdad a los que han hecho esta convivencia y yo la referencia que tengo es la de Valero. Sí, sí. Y que es el que entonces fundamentalmente a Valero, y si tiene un equipo, pues su equipo por supuesto, hago extensiva esta felicitación. Pero creo que de verdad es muy bonito porque además yo creo que aquí se marcan un poco tres objetivos. El primero sería, como yo lo hago, volver a hablar y volver a convivir con esa gente que un día tuve la oportunidad de estar con ellos. La segunda sería conocer nueva gente que están relacionadas con el club y la tercera, como no, pues estrechar mis vínculos con Villafranca y con el equipo de fútbol actual. No, yo me pasé a la política. Yo una vez que dejé aquí en el 81, en el 82 dejé aquí ya eso, me pasé a la política y he tenido el honor de ser alcalde de Zafra de 8 años, así que he estado un poco metido en política y prácticamente no he dejado la política hasta el año 2003 que dejé de ser alcalde de Zafra. Así que he estado ya metido en y por eso en ese momento pues dejé un poco apartado el fútbol. Pues yo creo que fue en el 77, 77, 78 y 78, 79. Yo estuve 2 temporadas y coincidí pues con Valero, Diestre, Morales, Turco, Pepe Alcaraz, Chicho, Parra, Félix, Burgui, con toda la gente esa coincidí. Pues la verdad que buenos recuerdos, aunque bueno, todos los de Badajoz sí he seguido en contacto con ellos y algunos de aquí de Villafranca también, ¿no? Pero con el resto, pues la verdad no volví a tener tampoco contacto. Y la verdad que me ha hecho mucha ilusión el haber montado, que hubiese acordado de nosotros y montar esto. Porque ¿qué te parece esta iniciativa? Eso me parece perfecto, la verdad, y muy bien, muy contento de haberlo, de que os hayáis acordado, vamos, de hacerlo. Seguí 2 o 3 años jugando y después ya me dediqué también al fútbol sala y ya, bueno, pues hasta que terminé el fútbol sala, que fueron un montón de años. Mi entrenador fue José Carrillo y el entrenador, es que no sé tampoco, no me acuerdo cómo se llama, el sastre podía ser Carlos, no, es Carlos. Carlos era el presidente entonces, en aquella época. Hombre, el mensaje es si pudieran hacer lo que nosotros vamos a hacer ahora, sería fabuloso. Lo que pasa es que, bueno, que yo creo que eso ha cambiado mucho. La amistad que teníamos antes, no, yo creo que ahora no, la relación esa no la llevan ellos para arriba, como nosotros la llevamos. Tendría 21, 22 años, nací en el 54, en el 76, 77. Pero vamos, ¿qué recuerdos tienes de aquella época? Unos recuerdos maravillosos. La verdad es que cuando vine a primera hora te sientes en un pueblo extraño, tienes tus inconvenientes, pero bueno, después me hice muy amigos de ellos y la verdad que los veo hoy día y me saludo con todos ellos. Unos recuerdos maravillosos, además muy buenos a mí. Me parece muy bien porque ahora mismo hemos estado saludando a Pedro, que lo estoy viendo desde aquí, o a otra gente, y viene te vienen muchos recuerdos a la cabeza. Era el chico del mini rojo. Era el chico del mini rojo. Yo estuve de entrenador estuve con Pérez, que ha sido alcalde de Zafra. Y de presidente estaba Carlos, más conocido como el Sastre. La verdad que yo no soy de mucha juerga y de mucho jaleo. En aquella época yo era muy sumiso.
La verdad que me he quedado pocas veces por aquí. Mira que venía de la fuente y estábamos cerca, pero no, solía acabar de jugar al fútbol y me iba para casa. O sea que no solía quedarme por aquí de juerga, pero a pesar de eso tengo grandes amigos, como quizás que como en este pueblo no tengo en muchos sitios, ¿eh? Aquí conozco un montón de no que seamos amantes, pero nos queremos. La verdad que es así. Me fui porque tenía una lesión de ligamento en la rodilla y me quise operar y no pudo ser y me fui a mi pueblo y seguí jugando varios años hasta que me rompí de todo, claro. En la época del campo viejo y después nos pasamos al campo nuevo. No sé cuántos años puede ser, 47 por ahí. Bien. Por ahí, ¿eh? ¿Qué recuerdos tienes de tus compañeros? Maravilloso, muchos amigos como Monea, Felipe, el entrenador, Pérez, muchos amigos, el utillero, Antonio y mi presidente, el Sastre, Carlos el Sastre. Yo cuando me lo dijo Valero, no lo dudé ni un minuto, digo, me apunto rápidamente. Y aquí estamos. Sí, seguí ligado al fútbol en mi pueblo, pues yo ya era mayorcito y en el Bienvenida y en el de Fuente de Canto estuve jugando una temporada en tercera división y después ya a nivel regional en Bienvenida, la Unión Deportiva, compañero Felipe y Monea, casi todos, y Pérez por la cercanía que es de Fuente de Canto, pues muy bien, perfecto. Y después a Carlos le tenía mucho cariño, a Carlos el presidente, que no sean tan bobos como nosotros y lleguen siquiera a jugar en segunda división, que nosotros ni eso. Yo jugué en Fuente de Canto, pero en tercera división. Eso es lo más alto, pero que no se desanimen y sigan a ver si puede ser. La cosa es dificilísima, pero que sigan. Hola, buenas tardes. Soy Pepe Alcaraz y quisiera decir que yo en Villafranca, cuando estuve jugando ahí, pues me encontré muy a gusto con el presidente que era Carlos, que era un fenómeno, y luego con jugadores como Félix, Burgui, Custodio, Chicho, Parry, y todos eran gente buenísima como futbolista y como persona. Siento mucho el no poder acercarme a estar con vosotros por imperativo familiar, por problemas que me conservo, pero que he estado muy a gusto ahí en Villafranca y que tengo muy buenos recuerdos, y sobre todo de Pepe Carrillo, que es un fenómeno. Y aparte de eso, que yo creo que este sujeto ha tenido que estudiar psicología o alguna cosa de esta, porque es que al jugador lo que ve negro él se lo hace ver blanco, y entonces yo no sé cómo este hombre no ha llegado a más metas más altas, porque en realidad él se lo merecía como persona y como entrenador. Y nada más, que lo paséis estupendamente, que seáis felices y que ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Bueno, estuvimos en la fiesta, como hemos dicho, hemos visto a estos exjugadores de la época de Villafranca, que además yo fuera de cámara hablé con ellos, y estaban todos muy emocionados, pero sobre todo muy agradecidos de que aquí estáis tres de la organización. Valero, que es el que se puso en contacto conmigo, es como, por así decirlo, el coordinador de toda esa fiesta. ¿Qué sientes, Valero? ¿Qué sientes ahora cuando oye a estos jugadores, que algunos hacía por lo menos 40 años que no venían al pueblo, estar tan agradecidos y hablar también de la fiesta como hablaron? Bueno, para mí es que eso es lo menos importante, que lo haya hecho Valero, lo haya hecho Diestre, lo haya hecho Pardo, lo haya hecho José. Es que es un poco lo de menos, que no. Por eso no siento nada. Lo que sí siento es por el placer de haber hablado con ellos y el placer de haberlos visto otra vez después de 40 años. Sí, pero cuando se hace un trabajo, el que lo agradezcan tanto, gusta. Ya, bueno, no digo que no, que el trabajo está ahí, y el trabajo lo hemos hecho entre 4 o 5 personas, y la verdad es que ha sido un trabajo que a lo mejor si no hubiera sido hecho con ilusión, pues hubieras dicho,
Hubiera sido Es un que, trabajo. es que esto es Hubiera sido trabajosísimo. un trabajo. Es que esto es trabajosísimo. No pero no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bien, José, estos señores, que tú los conoces de más. Hombre, cómo hazme no. un resumen. Hombre, mira, Háblame de este grupo. he tenido una gran suerte de poder entrenar a estos jugadores que eran todos muy buenos, en este caso de Pedrito no, ni de Monea tampoco. ¿Que no eran buenos o que no los has entrenado? No, que no los he entrenado, que eran buenos todos, por supuesto, ¿no? Porque yo los vi jugar y los he conocido como jugador. Luego después a mis órdenes, por decirlo de alguna manera, pues he tenido a Parrilla, he tenido también a Pepe Alcaraz y también a Martín, ¿no? Esa gente ha formado parte de un equipo extraordinario aquí. ¿Cómo no me voy a acordar de una manera tan grata y al mismo tiempo, como he dicho, ¿no? Que es una suerte haberlo tenido? Monea me decía el hombre, José, ¿cuánto? Me lo dijo a lo largo de ese día un montón de veces, ¿cuánto me hubiera gustado que me hubieras entrenado? Eso no quiere decir que a los entrenadores que tuvo no estuvieran contentos con él y él con los mismos entrenadores, que me lo decía. Dice, pero siempre me hablaron muy bien de ti, pero nada más que te he conocido por referencia. Eso es ponerme quizás ahora algo a mí, pero cuando una persona te dice eso, dice, pero es que yo sé que tú hubieras sido, que yo tenía mucho entusiasmo de que tú me hubieras entrenado. Las circunstancias del fútbol no puedo entrenarlo nunca, y bueno, con eso ya me sobra el decir que para mí toda esta gente ha venido con una ilusión tan tremenda y con una cosa tan tremenda de lo que ha sido la fiesta y el evento en sí, que ha sido como si nos hubiera echado algo bueno ahora a nuestra edad, decirnos, juntarse con toda la gente, pero de una manera tan amistosa, tan profunda, que claro, ha quedado, yo creo, con una huella en nosotros. Pero yo pienso, José, también que la gente estaba tan contenta porque han estado a gustísimo en Villafranca. Eso fue cuando han jugado. Ellos, ¿no? Es que nosotros éramos de Villafranca y ellos eran de fuera, y para nosotros era lo mismo que fuesen de fuera, que fueran de Villafranca. Todos se sintieron del pueblo. Todos se sintieron de Villafranca. Entonces eso sí que les ilusionaba. Por eso que estoy comentando, que han estado tan a gusto que cuando han llegado a la fiesta han dicho, estoy encantadísimo de la vida. Cuando nosotros hablamos, Juan, de la época esa del fútbol, que todas las épocas han tenido su satisfacción. Yo me acuerdo de los equipos donde estaba jugando Pardo, por suerte ha estado en las dos generaciones, ¿no? Y lo que eran los de aquí, el comienzo, pues luego después también en el siguiente, que es esta gente que han salido ahora. Nosotros tratamos de hacer eso, una conjunción y lo que significa el deporte, esos valores que conlleva, que al mismo tiempo nos forma como personas, y eso es lo que ellos están diciendo. Por eso se sintieron tan a gusto, porque había aquí una forma de decir, una convivencia entre todos los jugadores, un proyecto que había alcanzar unos éxitos deportivos que también se lograron en parte, pero al mismo tiempo yo recuerdo que cuando Chicho cumplía los años, toda la gente nos poníamos de acuerdo en 2 minutos para comprarle un regalo y todas esas cosas, y cuando salían de juntarse o cuando terminaban los partidos, que son muchas cosas que todos ellos lo recordaron. Son muchos recuerdos que todos lo recordaron allí y todos están súper agradecidos. Pero cuando llegamos, como tú has dicho ya, que lo has referido otras veces, y entra, bueno, pues cuando vemos a los jugadores, cuando chocamos con ellos en el evento ese, el día ese, la satisfacción se le veía en los ojos y se le veían a todo ese espíritu de estar contentos. Eso quiero hablar ahora, contarte una cosita así, sí. Y las palabras que te decían, el recordarte, pues qué sé yo me encontraba así como estaba en el aire por lo que estaban diciendo. Cuando yo hablaba con ellos personalmente y me decía Parrilla, después que nos hablaba por el grupo y tal, hacías esto, hacías lo otro, cuando había Valero, cuando había Pardo me parecía esto. Hay un comentario que nos dicen por el grupo de WhatsApp que nos quedan atontados, así un poco. Sí. Se encontraban allí y cuando hablábamos de el recuerdo que nos sacaban ellos, Dios mío, que hay que ver aquellos años cuando se estuvimos. contaron muchas anécdotas. Sí, claro. Pardo, por ejemplo. ¿Tú qué sentiste? Porque claro, cada uno va diciendo eso. Cuando llegaste a la fiesta y empezaste a abrazar a amigos, porque yo estaba allí, yo estuve viendo aquello, porque cuando porque al principio la fiesta consistía. Ahora me contáis la fiesta así.
La fiesta consistía primero en el porche del restaurante Masi, ahí os encontrabais todo. Sí. ¿Tú qué sentías, padre? Porque hacía muchos años que tú no veías mucha Es gente difícil ahí. decirlo. Como dice el refrán, eso hay que vivirlo, no es para contarlo. Yo me emocioné mucho, yo me emocioné muchísimo. Ver a personas que había convivido con ellos yo hace 40 años. Es que si yo te veía a ti emocionado, muy emocionado, por eso te lo comento a ti. Me emocioné mucho, me se saltaron las lágrimas. Y con gente que hemos vivido noches de entrenamiento, partidos. Me decía Juan Pedro y Alonso del Almendralejo, joder, Pardo, lo que habéis hecho. Bueno, y le dije yo, digo, lo que merecéis vosotros. Vosotros habéis venido de Badajoz, de Almendralejo, un sacrificio muy grande. Claro, y después cuando entrenabais, si estábamos en Claro. Efectivamente. Ellos se tenían que ir a Mérida y se tenían que ir a tal, y era pues esto un aquí trabajo. no puede terminar. Digo, claro que no va a terminar. Ya hemos sentado las bases. Y sobre esa fase van a venir los cimientos más adelante. Y no va a terminar, Juan. La próxima, me comentaba yo con Juan Pedro y Alonso, van a ser con las mujeres. Sí, eso también me dijeron allí varios. Efectivamente. Porque, por ejemplo, Valero, las fiestas costaban de... Estaba ahí en el porche, quedaba ahí allí. Sí, habíamos quedado allí en el porche de Masi. De fotos, que era la decoración. Cuéntame tú. No, bueno, quedamos en quedar allí a la hora tal, en el porche, nos saludamos todos, hicimos allí unas fotografías y luego entramos en el salón donde íbamos a tomar unos aperitivos y las cervezas y tal, hicimos un protocolo de bienvenida, de recibimiento para todo el mundo. Lo vimos en el informativo que hablaste tú. Exactamente. José. Eso es. Y bueno, y estuvimos tomando allí una cerveza una hora y media de pie charlando con todo el mundo y nos sentamos a comer. Y muy bien. De todas maneras, Juan, para mí particularmente, ese momento de que hemos estado todos en el porche allí, ese fue un momento muy importante. Claro, porque era Fue el comienzo, el más importante de todos. Claro. Hay anécdotas de que el verte después de tantos años, de abrazarte, de decirte algo, era como una sensación que no se puede explicar muy bien. Pardo ha referido, por ejemplo, al portero Alonso, que yo no lo tuve, y quiero contar algo de él, porque cuando yo iba a verlo en el último año que él estuvo aquí, era un portero algo extraordinario, Yo me decía para mí, si yo algún día entrenara y tuviera esa clase de portero, Burgui, que ya apuntaba, que venía de abajo. Sí, que estuviste pero hablando de todas las anécdotas. Lo entrenaba de pequeño allí en el campo de fútbol y digo, este tío tiene que ser fenómeno. Pero de que yo veía jugar aquí con Bizcocho ya en el Villafranca el último año, era un gato, por decirlo de alguna manera. Y era como le dije, y estaba calvo, y él tenía mucho pelo cuando jugaba. Y entonces le digo a no sé quién, digo, ¿quién es ese? Y me dijo, uno dice, es Alonso. Digo, madre mía. Entonces fui a saludarlo. Digo, que yo no sabía que eras tú, porque te conozco por la foto, y por la foto me parecía otro. Dice, yo soy Alonso. Digo, madre mía, pero yo me decía, que eso es un tío fenómeno. Dice, ya me lo decía a mí a veces Almendralejo y mi padre, que me llevaba al campo, cuida, no te vas a ir a jugar al fútbol. Y a mí me decían en el fútbol, tú tienes que fichar para el Extremadura. Yo me decía, pero vamos, y le dije ya, digo, si tú eras mi ídolo, digo, si algún día podré tenerte a ti como portero. Y me causó una impresión. La verdad es que ese momento del porche, como dice José, fue muy emotivo. Cuando los abraza, porque Fue muy adentro, y lo que dice él, porque yo me crucé con 3 o 4 que tuve que preguntarle, dime quién eres antes de darte el abrazo. La incertidumbre, pero ¿quién es? Claro. Llegó de Pedro, mucho tiempo. que ya es calvo y no lo conocía, y se vino a mí, me dio un abrazo y me dio 40 besos. Imagínate a mí para conocerme con el flequillo que tengo ahora. Si es Alonso. Y a mí me pasaba igual, decía Alonso, ¿quién es? Coño, pero si es Pardo. Hay una serie de personas que no estuvieron allí, ni están ya con nosotros. Hemos hecho un resumen de las personas que ya no están aquí. En el programa anterior que hicimos, que estuvo Pardo y José aquí de invitado, solamente vimos la figura de dos, que es de Gento y de Machulo. Entonces, hemos rescatado eso y le hemos unido otra gente. Faltarán algunos, por eso después se pone que hay un etcétera o un largo etcétera, pero vamos a ver el montaje de los que ya no están con nosotros, que es un recuerdo, porque además todos en la fiesta hablaron de ellos porque lo comentaban allí y sobre todo porque ante todo fueron amigos nuestros.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Bien, hemos visto estas personas que desgraciadamente no están, que fueron grandes amigos de todos. Pardo, tú que fuiste el gran capitán de la mayoría de ellos, ¿no? Sí. ¿Qué tal eran como compañeros allí? Muchas bromas. Muchas bromas. bromas. A Machu no le gastabais bromas, Muchísimas, Juan. Me acuerdo una de ellas, que le escondimos los calzoncillos. Madre mía. A Miguel. A Miguel, a Machuno. Que tuvimos los calzoncillos y terminamos de jugar y se va a vestir los calzoncillos. Los calzoncillos nos aparecían por allí. Le pegó un puñetazo a Fer en la espalda y dice, tú has sido, y había sido yo, ¿sabes? Había sido yo. Le pegó un puñetazo. Sí, pero era broma eso, pero era muy bueno porque después al ratito ya era... Eso era un cacho pan. No, él como cualquier cosa de broma, él lo que primero te hacía era darte un puño en la espalda. Un puño en la espalda. Y te quedabas sin habla, Juan, porque te lo daba con tanta potencia que te quedabas sin habla. Pero Fernando. Aún así era un puño cariñoso. Era cariñoso, es verdad. Después de Fernando. Claro, Fernando en el vestuario era un líder. Era un líder, a pesar de que yo era el capitán, pero todo el mundo nos mirábamos en el espejo de él. Él, cuando estaba el ambiente un ambiente enrarecido, porque era normal. Claro. Era normal que en el vestuario había veces que el ambiente pues, estaba enrarecido, por los motivos que fuese. Él salía y todo lo ponía bueno en 2 minutos. Era el que daba, la voz y decía, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que en esto no hay que agachar las cabezas, vámonos para arriba. Era un artista. Bien, De aquí nada. De Gento. José, vamos a ver, quería hacer una pregunta porque siempre he tenido curiosidad, allá al margen del tema este, que todos nos acordamos, además yo he visto a José
cuando hemos estado viendo el vídeo, que se emocionaba al principio cuando han ido pasando estos amigos, estos discípulos, estos compañeros y todo. Tú, José, llevas toda la vida en el fútbol. Yo me acuerdo, porque yo he sido amigo de muchos de ellos, todos jóvenes, todos con su novia. ¿Qué tal te llevas tú con las mujeres y todo? Da la casualidad que muy bien. Da la casualidad no, porque te lo trabajarías, ¿no? No sé, con las mujeres siempre me he encontrado más gusto y ellas conmigo también. De tal manera que ellas estaban como tranquilos de que yo tuviera un marcaje sobre ellos. Es como, qué sé yo, me llevo siempre muy bien con las mujeres. Era el tutor de ellos. Porque es que, claro, yo me pongo en la situación. Unas mujeres de estos muchachos, todas jóvenes, todas en edad, vamos a la discoteca y ahora resulta que a las 10 o a las 11 se tienen que ir para casa, que tú le decías a las 11 sí porque había que jugar al día siguiente. Yo sé, te digo... Entonces, pues alguna diría, hay que verte, José. ¿Alguna vez? ¿O no? Vamos, que no lo sé. Bueno, ¿no? eso en aquella época tampoco pasaba tanto. O sea, que la gente se recogiera a las 5 de la mañana no era normal antes. Ahora es muchísimo más, pero antes, si te ibas a las 12 o te ibas a la 1, tampoco era. Puedo decirte que después de estar acostado con mi mujer en mi casa me he levantado y me he ido de casa. A buscarlo, para que se fueran. Más de una vez. Acláralo, que te has ido de casa, pero en busca nuestra, no que te has ido, no que te has ido de casa. Me he ido de casa, ya lo he hecho Llegaba a la mal. discoteca, porque eso sí lo sé yo, pues yo estaba allí. Llegaba a la discoteca y algunos se escondían detrás de los sillones allí en los reservados. Pero llegaba a otra y decía, vamos. Y hacernos entrenar, Juan, un día de Año Nuevo por la mañana. También. ¿Cierto? Eso que era la final de la Champions. No, porque si tenemos un partido de importancia, por ser día de Navidad o ser día de Año Nuevo, no íbamos a dar de entrenar. Que era un día como otro cualquiera. Había que cumplir, después nos podíamos ir donde fuera, pero Eso era la entrenar era responsabilidad. sagrado, y entonces había que entrenar. Y aquí han llegado mis amigos de Huelva, que ya ha muerto su mujer, mi amiga, y digo, bueno, de Tarsi, tengo que entrenar día de Navidad, y se venía mi amigo conmigo y hasta entonces después no íbamos de paseo, o sea que había que entrenar. Y ahora, Pardo, ¿qué es para ti la figura de José Carrillo? Ahora que está delante, porque detrás hablamos todos, pero hay que hablar delante. Bueno, la figura de José Carrillo... Tú que le has tratado un montón de años. He estado un montón de años con él, tanto Juan a nivel profesional de deporte, como a nivel humano. Impresionante. Una persona donde todo el mundo nos tenemos que mirar. Porque no porque él esté delante, no porque esté delante. Porque yo veo de vez en cuando. Exactamente, claro, y es como hemos tenido nuestras discusiones y nuestras historias, como todo el mundo, como un matrimonio, que convive muchas veces, impresionante. En lo deportivo, un auténtico líder, ahí está su título de entrenador nacional. En lo humano, todo lo que te diga poco, y está él delante, todo lo que te diga poco. Él está siempre ahí, él siempre es un amigo, siempre está en los momentos difíciles, siempre. ¿Se merece entonces un homenaje? Y grande. Ya le daremos un homenaje y Además, grande. te digo una cosa, ahora cuando empiece a hablar Valero, te voy a decir una cosa de José. Valero, cuéntame qué es la figura de José Carrillo para ti. Antonio lo ha descifrado perfectamente. Ha sido un hombre que se ha volcado siempre en el tema deportivo, siempre se ha volcado, pero es que en el tema humano igualmente. Yo sé que está siempre no hay pendiente. palabras. No puede. Yo sé que está siempre pendiente de todos los compañeros vuestros, de todos los futbolistas que son de aquí del pueblo y de fuera del pueblo. Eso lo sé porque yo hablo también con él, yo también lo conozco de aquí del pueblo y sé lo que opina la gente de él. Y además es una persona que no se va a dormir. Como tenga algo por hacer, ten en cuenta que lo va a terminar. Sí. Y después hasta el último minuto. Si tiene que ir a tu casa o tiene que ir a Ribera del Fresno andando, va a ir por terminar lo que esté haciendo. Y después, no solamente con José ahora mismo, lo que estamos hablando, nos limitamos a esos 20 años que estamos celebrando, sino que en la época, porque él ha estado dirigiendo las escuelas municipales deportivas, los del fútbol, ¿no? Muchísimos años, muchísimos, y yo, que hablo, porque a lo mejor algunos eran alumnos míos después en el colegio, y después, o gente del padre ahora, que comentaba, pues yo jugaba al fútbol con José Carrillo, y todo, y eso lo digo en serio, todos valoran mucho la parte humana suya. Y lo que iba a decir de Valero es, cuando le hicimos el homenaje aquí a su padre como empresario, que marcó una época, él y sus hermanos, los hermanos de tu padre, aquí en el pueblo,
Valero sí me dijo en cierta ocasión, no sé si hablando por teléfono o un día en el padre o como quiera, dice, tienes que hacer un programa especial para José Carrillo, claro que sí se lo merece. Sí. Para que vean lo que opinan de ti. Sí, te voy a decir algo. Después sobre José Carrillo, porque ha sido una persona, Juan, un entrenador, que se le han puesto todas las trabas a vista y por haber aquí en el pueblo. A cualquier otro entrenador no le han puesto tantas trabas como José. Y él ha sabido salir siempre a flote. Nunca ha dicho, nunca ha arrojado la toalla. ¿Qué va? Él y sus frutos lo han dado. Por supuesto que sí. José, te voy a dar la oportunidad en un minuto, porque ya tenemos cortado por el tiempo. Primero, si tienes que dar las gracias a lo que han dicho estos compañeros, que haga eso. Hombre, a lo que han dicho, ¿cómo te sientes? Porque te veo emocionado y aparte, hombre, que a mí me encantaría que dijeran eso de mí algún día, ¿no? ¿O no? Bueno, la verdad es que por lo que has dicho Pardo y Valero, ¿no? Y todos los jugadores, pues es como si lo estuvieran diciendo todos ellos, porque ellos son, digamos, la vela, porque eran todos grandes amigos, grandes compañeros. Pero yo me quisiera referir en un conjunto, ¿no? Lo que está diciendo Valero, lo que está diciendo Antonio, que he sido muy afortunado en todos los sentidos, ¿no? De la antigua generación y la de ahora. El haber llegado aparte de competir en el fútbol, a lo que decimos muchas veces, que el fútbol conlleva tantos valores, que cuando me dicen, pues bueno, José, en el aspecto humano, pues ha hecho todo lo que ha podido, nos ha formado, esto, lo otro, muy bien, pero eso creo que el fútbol lo lleva. Y allí tienen que estar las personas, pues bueno, en este caso, pues muy satisfechos por lo que dicen de mí, pero ellos forman parte de esos valores que a mí me dicen, me pasan, ¿no? Como que yo soy una persona que le he inducido, pero ellos que también son así. Bien, pero yo lo ellos que son así. Yo lo que estaba diciendo, que valoran, por supuesto, la parte deportiva, porque has estado 60 años ahí entrenando, que eso no hay más vuelta de hoja. Lo que hablábamos era de la parte humana, porque una cosa conllevaba a la otra. Es más, yo incluso hablando con algunas de las mujeres, que las conozco porque algunas han sido amigas mías, también opinaban eso. Entonces nos vamos a despedir ya, porque es la hora. Juan, decirte a ti, los jugadores, eso, pues no puede haber más satisfacción en el mundo, ¿no? Claro. No puede haber ninguna satisfacción más importante, sí, ¿no? Sí. Es algo que traspasa todo lo que tú puedas sentir como persona, ¿no? Que te dieron tus jugadores eso. Que además eres querido, José, y además pues, cualquier día tendrás tu homenaje, cualquier día tendrás cosas y te emociona porque es la realidad. Gracias a los tres por haber estado aquí, gracias por esa iniciativa que a todo el mundo le ha gustado muchísimo, porque yo he comentado muchas veces, voy a hacer un programa sobre los 20 años y todo el mundo lo sabía, fuera del padre o fuera que no era agente aficionada al fútbol, sí, de Villafranca, no, sino yo lo he comentado incluso en el colegio, incluso, y todo el mundo sabía de esa noticia, porque a la gente le ha sorprendido. Se ha transmitido por lo que sea. Como yo decía, los grupos de WhatsApp ahora, para ver a los de la clase o para los que estaban cosiendo en el taller de Media Dorado, pues era fácil porque eran todos del pueblo. Pero para gente que vive, que no sabemos dónde, y que tienen 72 años y que hemos ido viendo, algunos han muerto, pues tiene su valor y su mérito, y yo os lo doy. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos ya en otro programa, ya en septiembre comentamos. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre, una tarde con Juan.
volviéramos a vernos, ya no sería como ayer. Todos los momentos que pasé junto a ti han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver. Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo. Crucé un mimosa allí y todo comenzó a surgir como un sueño. Recordar que por la noche el pájaro blanco